Bienvenida, bienvenido a Medita a Conciencia, a una nueva sección de entrevistas con la comunidad. En este viaje hacia el despertar de conciencia, hemos descubierto que cada uno de nosotros tiene una historia única que contar. Cada experiencia, cada desafío y cada momento de inspiración son hilos en el hermoso tapiz de nuestro viaje. Te invito a ser parte de nuestras próximas entrevistas. Si quieres participar, puedes dejar un comentario o enviar un mensaje en privado. Ahora sí, vamos a la primera entrevista del canal. Hola Nuri, bienvenida al canal Medita Conciencia. Es un placer de tenerte aquí, la primera entrevista que vamos a hacer en el canal. Bueno, si querés hacer una presentación para que te conozcamos, de dónde, tu nombre, de dónde nos hablas. Hola, muy buenas, Leonardo. Un placer, muchas gracias por la invitación. Pues yo soy Nuria Blázquez, resido en Barcelona, España, y bueno, y aquí estamos para poder compartir el camino de la consciencia, que es donde nos conocimos. Qué bueno. Bueno, bienvenida nuevamente y vamos a empezar con la primera pregunta, que es todo referido a experiencias que uno fue viviendo en este despertar, que le decimos despertar. Bueno, puede basarse en diferentes significados, conceptos, pero el camino es el al que vamos todos es el mismo. Así que bueno, como la primera pregunta que te haría sería de cuál fue el momento o la experiencia que te hizo empezar en esto, en este camino del despertar de la conciencia o del camino espiritual. Mm. Yo no he tenido ningún momento así tal cual, ¿no? Como han tenido otras personas, ¿no? O grandes maestros que nos han enseñado. Pero sí que he tenido un sentir como muy claro, ¿no? Y he tenido como diferentes, ha sido como gradual, pero sí que es verdad que he tenido como diferentes momentos. Mi primer momento de conciencia, claro, fue cuando tenía 13 años, que me acuerdo que me acerqué a la habitación de mi madre y le pregunté, pero mamá, ¿la vida es esto? Y ella me dijo, pues sí, ¿qué quieres que sea, no? Porque en ese momento, pues creces, ya no eres un niño, ves que tienes que estudiar, ves que hay un montón de cosas que tienes que hacer o que se esperan de ti. Y yo veía mi entorno, veía a mis padres, veía a mis hermanos, veía a mis tíos, veía a mi familia, y era como que la vida se trataba de crecer, estudiar, trabajar, tener hijos, pagarle la carrera a los hijos, ¿no? Y entre tanto tener coche, casa y eso como que tenía ese sentir de que es esto la vida, ¿no? Y mi madre me dijo, pues sí, hija mía, ¿qué quieres que te diga? Pues claro, esto es la vida y yo es un... Entonces, siempre me ha perseguido el sentir de que la vida material, la vida que tenemos aquí en este mundo, que no era suficiente, ¿no? Y entonces ahí de alguna manera empecé como mi camino de búsqueda, ¿no? De búsqueda de sentido, de búsqueda de llenar ese vacío, ¿no? Porque yo sentía que esta vida material en sí era como, no puede ser que un aparato como es la persona tan sofisticado sirva solo para ciertas cosas materiales, ¿no? No lo sé. Y bueno, ahí empezó como mi búsqueda, ¿no? Digamos, a través de libros, ¿no? Después, pues estudiar psicología, después la psicología se quedó corta también, pues seguir con otras terapias, otras cosas, hasta que di con el silencio, ¿no? Claro, ese Entonces, fue a los 13 años, entonces, más o menos a esa edad, en la adolescencia, se podría decir, que a los tuviste. 13 años yo ahí me di cuenta de que la vida no era solo eso, pero no tuve ninguna respuesta, ¿no? Más que sí, la vida es esto. Claro, Pero sí,
sí. El primer cuestionamiento, vamos a decir, se podría decir, como el primer cuestionamiento. Mm. Ahora, por un lado, está esa pregunta, que después hay otra pregunta de experiencia, pero algo más, en este caso, que es la segunda pregunta, que sería alguna experiencia, pero más profunda o algo que ahí sí hayas encontrado alguna respuesta, o la primera respuesta que te haya motivado a seguir, ¿no? Porque capaz que vos tenés tu cuestionamiento a los 13, pero queda todo ahí, como que no pasó nada, vamos a decir, porque no encontraste Vale, ninguna respuesta. vale. Claro, no, sí. El tema es que para mí, o sea, el momento, sí, claro, yo no tuve una depresión como tuvo, o no tuve un malestar muy, muy intenso, pero sí que fue una constante de malestar existencial, de insatisfacción personal y de vacío personal, ¿no? Y que eso se Bueno, fue repitiendo a lo largo de toda mi vida hasta que di con el silencio hace nada, 7 años. ¿No? Pero sí que es verdad que a raíz de buscar, 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 podría decir que mi primer contacto con el despertar de la conciencia o con el ampliar la conciencia fue cuando topé con el silencio, ¿no? Que ahí me di cuenta de que había otra manera de entender la vida. bien, bien. Y esto pues hace pues 7 años. Bueno, ahora, yo ya que te pregunto, ¿cómo, esta es una pregunta extra, pero me surgió ahora, ¿cómo, cómo llegó ese momento del silencio? O sea, lo descubriste. Hay una pregunta que te quiero hacer más adelante que es sobre si te basaste en algún maestro, maestra o libro, pero quiero saber, o sea, ¿fue a raíz de eso o encontraste de otra forma, te encontraste con el silencio? Bueno, es que fue muy gradual, fue muy gradual. Al principio, pues yo lo que quise fueron respuestas, ¿no? Respuestas a mi insatisfacción, al sentido de la vida. Me puse a estudiar psicología, en psicología no encontré las respuestas, pues continué con terapia gestal, con constelaciones. Bueno, hice también otros másters y otras cosas para encontrar respuestas, ¿no? Luego empecé a tocar la semi-espiritualidad en una escuela que había en Barcelona, hasta que con el libro de Eckhart Tolle del poder de la hora, ¿vale? Ahí nombra el curso de milagros y a raíz del curso de milagros, aquí en Barcelona, bueno, se hacen muchas cosas y vino un fin de semana Jeff Foster. Me fui de retiro a un retiro de Jeff Foster, que allí ya tocaban la no dualidad. Es que te estoy mezclando muchas cosas. No importa, Estoy no mezclando importa. Es muchas. todo sirve porque capaz que se te baja alguna información mientras estás hablando de eso, te Mm, acordás de otras cosas, capaz que también lo podés aportar. Todo sirve. sí, sí. O sea, digamos que yo estaba intentando encontrar respuestas, buscando, buscando aquí, buscando allá, nunca me cansé de buscar, ¿no? En libros, en conferencias, en charlas, hasta que apareció por internet el tema de la no dualidad a través del curso de milagros, que lo nombra Eckhart Tolle, y aquí Sí. también tenemos a, ostras, que no me acuerdo el nombre, No el de la importa, no importa. biodescodificación. Bueno, que, bueno, el tema es que me fui a un retiro de Jeff Foster y yo resonaba mucho a nivel de aquí de lo que estaba diciendo y, y justo en el momento de la meditación de la noche, Jeff Foster se fue a cenar en vez de quedarse con nosotros en el momento de la meditación. Entonces nos quedamos así y dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Estábamos todos en la puerta. Entramos en la sala de meditación y dijimos, bueno, pues alguien que haga una meditación o que haga una relajación. Nadie quiso y dije, bueno, pues yo hago una relajación. Yo no había meditado nunca, pero sí que podía hacer una relajación. Bueno, pues yo hago una relajación. Total, que nos Bien. sentamos todos y me puse a hacer la relajación. Y eso que al cabo de un rato, ¿sabes? La persona que tenía al lado me da un papel
un papel, ¿no? No sé si era un papel así medio arrugado y tal, ¿no? Que se lo sacó del bolsillo. Y así que cuando terminé de hacer la visualización o la relajación, me puse a leer el papel. Y ese papel resulta que era un enfoque de Jorge Lomar, ¿no? Que ha sido mi mentor del silencio y del perdón no dual, ¿no? Y entonces, bueno, leí el enfoque y cuando salimos, bueno, entonces nos quedamos un rato en silencio y cuando salimos de la sala de meditación, una de las chicas se me acerca y me dice, oye, ¿qué has leído un enfoque de Jorge Lomar? Y yo, pues, no sé quién es Jorge Lomar, no sé, ¿eh? Y le digo, no, si ha sido un chico de al lado. Y entonces en ese momento viene el chico, un chico, bueno, un chico que después nos hemos cruzado en los retiros de silencio y se pusieron a hablar de los retiros que hacía Jorge Lomar y Reyes Ollero, ¿no? Y me dijeron, ¡buah, está súper bien! Si te gusta Jeff Foster, si te gusta la no dualidad, si el curso de milagros, se pusieron a hablar del curso de milagros, ¿no? Si ves a uno de los retiros, total, que me fui a uno de los retiros. Y ahí es donde yo empecé mi camino enfocado o mi camino consciente con el silencio, ¿no? O sea que a raíz de Jeff Foster, pues salió eso. Claro, te fue llevando el camino a diferentes... Sí. Bueno, te va llevando solo, ¿no? Es así. Es una vez que empezás a incursionar algo nuevo, te empezás a topar con nuevas Mm. personas y bueno, es así, sí. Ahora, ¿tenés alguna práctica espiritual digo, práctica espiritual como algo general, igual, bueno, de vuelta a lo mismo? Sí, sí. Sí. Bueno, mis prácticas son yo practico el silencio, meditación, silencio y, y he llegado al silencio gracias a las prácticas de perdón no dual que hacen Jorge y Reyes aquí en Madrid, en la Escuela del Perdón, porque no es fácil llegar al silencio. O sea, el silencio no es solo acallar el ruido externo, sino el silencio es generar ese espacio de calma, de paz, ¿no? Ese espacio como de hogar, donde ahí se diluyen los problemas, ¿no? Donde allí sientes la calma y dices, vale, ok, aquí es donde estoy bien, ¿no? Y yo practico cada mañana, pues, el silencio y el perdón nos ayuda a entrar en el silencio, porque ¿qué nos pasa? Llevamos una programación desde bien pequeñitos con muchas cosas, tenemos mucho ruido mental. Si no es una radio, es la otra, ¿no? Y es constantemente mucho ruido mental, Sí. ¿no? Y el perdón nos ayuda a, dentro de este ruido mental, sobre todo, no atacarnos a nosotros mismos, a ver nuestra propia inocencia y a vernos, y a vernos mm, como que formamos parte de la unidad, ¿no? Es que no te lo sabría decir, ¿no? Bueno, Mm, hay cosas que no se pueden explicar con palabras. mm, Si le estás buscando ese sentir que practicás en tu práctica es tu experiencia interna, ¿no? También se entiende que es tu conexión y sí, que no tiene palabras. Yo creo que mm, sí, hay veces que no puedo explicarlo. mm. Si le querés explicar con palabras, o sea, por eso creo que nunca vamos a encontrarlo, pero igual te entiendo. Más que nada, esa es tu práctica, silencio. El silencio, el silencio. Y si puedo, hago retiros de silencio de una semana. Ah, bueno, hay mucha gente que hace retiros de silencio, pero concretamente yo me siento muy a gusto con Jorge y con Reyes de la Escuela del Perdón, donde vamos a una casa generalmente de ejercicios espirituales o una casa que está pues en medio de la naturaleza y allí pues nos reunimos un grupo y ellos nos invitan a hacer meditación y a estar en silencio interno, ¿no? Entonces estamos toda una semana a través de estos enfoques, ¿no? Enfoques de vía directa para abrir, ¿no? Para abrir el silencio interno eh, y contemplar, ¿no? Y bueno, pues sí, me brindo
al menos una semana al año de silencio. Qué bueno, qué bueno, mira. Yo nunca, Mm, nunca fui a los retiros de silencio, nunca hice esa práctica, mm, ni siquiera un día estuve en silencio. mm. Pero estoy segura que si buscas en Buenos Aires tiene que haber, Sí, porque puede ser, supongo que sí. No, nunca me puse a investigar, pero sí, supongo que sí. mm, mm. Y bueno, empecé pues por retiros de fin de semana también, ¿no? O sea, luego me puse a estudiar sus cursos y sus cosas y eran fines de semana inicialmente, ¿no? Porque el primer retiro que hice con ellos fue un retiro de semisilencio, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta de que el silencio no es acallar el entorno, sino es abrir el espacio adentro de calma y de sentir que aquí está todo bien, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna anécdota o algo que tengas para Pues compartir? bueno, como ¿Alguna anécdota, historia? sí. Bueno, pues la primera historia es esa que te he contado del Jeff Foster, ¿no? Que a raíz del Jeff Foster di con Jorge Lomar, ¿no? Que me pareció brillante. Pero como anécdota fue que en el primer retiro que hice con Jorge y con Reyes, estábamos allí un grupo de 35 personas, todos hablábamos castellano, ellos estaban hablando castellano, pero yo no entendía nada. Es decir, ellos estaban hablando, estaban como traduciendo muchos términos que tenemos nosotros como desvirtuados, ¿no? Como por ejemplo la palabra perdón, la palabra compasión, la palabra, no sé, ¿no? Mente, conciencia, ¿no? Hay como que traducirlas un poquito porque si no, no, bueno, no los entendía, Sí, sí, ¿no? sí. Y entonces lo curioso fue de que yo estuve conviviendo durante una semana con personas que estaban hablando castellano y mi intelecto quería entender lo que estaban diciendo y no había manera. Sin embargo, aquí tenía un sentir de, este es el lenguaje, aquí es donde tengo que quedarme, ¿no? Aquí es donde quiero ir, aquí es donde me quiero enfocar. Mm. Y para mí fue como alucinante, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que no entienda a esta gente, ¿no? Y bueno, al final pues dije, ok, acepté de que era una cuestión de no entender y intentar abrir el máximo espacio interno posible. Y cuesta, cuesta. Necesita sus horas de prácticas. Sí, sí, como todo, ¿no? Mm, Hay que dedicarle, hay que estar. mm. Bueno, vos me dijiste que no tuviste una depresión, ni, bueno, que no pasaste por nada extremo, pero algún desafío que hayas afrontado, que tuviste durante Mm, esta búsqueda, que es mm, constante la búsqueda, pero bueno, sí. en este camino que venís llevando, to- no algo extremo, que me dijiste que no, pero bueno, algún desafío que hayas tenido. En Lo mis que, crisis existenciales, lo que yo sentía sobre todo, aparte de la falta de sentido, ¿vale? De la propia existencia, porque era un, ¿cómo puede ser que teniéndolo todo me siente tan insatisfecha? ¿Cómo puede ser que teniéndolo todo, que no me falte nada, no le encuentre sentido a la vida? Y llegaba a un punto tal de como de locura, ¿no? Y de tristeza profunda y de ganas de desaparecer, ¿no? Es decir, es que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero claro, nunca llegas, ¿no? Porque como mucho esto, pues me duraba, pues yo qué sé, entre 2, 4 días, ¿no? Donde tenía crisis mucho más profundas. Pero lo que pasa es que yo cada semana tenía días, sobre todo el miércoles, pues estados de semidepresión o de depresión, ¿no? Bueno, estados de semidepresión aguda, donde no tenía ganas de hacer nada. Y bueno, todo esto quizás inducido porque al no encontrarle sentido a la vida, pues sí, yo salía de fiesta, bebía, me tomaba drogas, y entonces los miércoles, pues, o sea, el día, o sea, esto era viernes y sábado, pues
Los lunes aguantabas como podías, los martes todavía te arrastrabas, pero los miércoles ya a nivel anímico y a nivel psicológico ya destrozada, ¿no? Entonces el único aliciente era que llegara el viernes para salir de fiesta, para tomar lo que fuera, ¿no? Sobre todo pues bueno, si puede ser alucinógenos o MDMA, ¿no? Drogas así como muy sensitivas para intentar sentir, ¿no? Que la vida pues era algo más, ¿no? Y sí que es verdad que con los hongos um, pues llegas a percibir una realidad que desde aquí, desde el día a día, no puedes percibir, ¿no? Entonces ahí es donde tenía todavía más certeza de que no podía ser que la vida fuera eso, pero no encontraba solución, ¿no? Entonces eran las microcrisis semanales y luego las crisis gordas que tenía y era como un Dios mío, ¿no? Pero además todo esto junto con el asunto de que yo venía de una familia bien estructurada, con buenos valores, con cariño, no me faltaba nada a nivel de estudios, a nivel de espacio, sociedad, amigos, mmm, y era ¡hala, qué fuerte!, ¿no? O sea, aún teniéndolo todo, eran unos crash importantes que intentaba sostener a través de quedar con gente no parar de consumir información, ya sea de cine, ya sea de libros, ya sea de exposiciones, cosas culturales, ¿no? Para poder compartir y sentirme alguien, ¿no? Y tener un mínimo de estatus, que ahí era lo único donde yo podía sobrevivir, ¿no? Hasta que, bueno, esto ya no se sostuve más en el tiempo y, bueno, también con el consumo de las drogas hubo un momento de que si yo seguía consumiendo, o sea, yo hacía un consumo de drogas, digamos, ocioso, ¿no? Y llegó un momento que ese ocio me di cuenta que si seguía con ese ritmo, pues se podía convertir en una adicción. Y yo veía mi entorno, vi cómo estaba el panorama y dije, tú eliges, o te conviertes en una adicta o dejas la noche. Y entonces pues hice una escisión, abandoné, corté con mis amigos, corté con la noche, corté con todo. La vida me ayudó porque me mandó a la montaña, bueno, a la montaña más cerca de Barcelona, en el Montseny. Me mandó allí a hacer una sustitución de 2 años y, bueno, de trabajar 2 años. Y allí pude salir de toda la noche y de todo el consumo y ver otro mundo, y ver otro mundo. Pero bueno, Mm, mm, ahora sí, si tenés algún maestro, maestra espiritual o un libro que ya me comentaste algo, pero que bueno, que haya tenido un impacto mm. en tu vida hasta el día de hoy. Eh, sí, a Sí. ver, Eckhart Tolle para mí ha sido uno de los maestros, ¿no? Eh, bueno, con el poder de la hora, pero también sobre todo con un nuevo mundo ahora. A mí me gustó mucho más un nuevo mundo ahora que el del poder de la hora. Sin embargo, ahora estoy regresando más al poder de la hora. Bueno, es igual, ahora ya veo a Eckhart Tolle en las charlas, ¿no? Y todo lo que nos traduces tú. Luego, como maestros, mis maestros mentores han sido Jorge Lomar y Reyes Ollero, bueno, ellos tienen como maestros pues a Nisargadatta, Ramana Maharshi, ¿sabes? Bueno, a toda la mística clásica de todos los tiempos y bueno, y muchos más, ¿no? Directamente yo creo que sus maestros son directamente Dios y la unidad, ¿no? Sí, Am, ancestrales, ¿no? bueno, sí, que ya no son físicos, ¿no? Sino que vienen de la pura fuente, ¿no? Sin embargo, pues libros como a la vía de la maestría, ¿no? A mí me impactó mucho la vía de la maestría. Yo el curso de milagros en sí no lo he hecho porque de alguna manera el concepto, todo el concepto los conceptos que se hablan en el curso de milagros, yo los hice a través de los cursos de Jorge y de Reyes, ¿eh? Y entonces ya digamos que me salté el curso de milagros y pasé a la vía de la maestría, que son 3 libros que también son canalizaciones, que es la vía del corazón, la vía de la transformación y la vía del conocimiento, que es no dualidad, ¿no?
Y luego, últimamente, claro, porque es que a lo largo digamos, de mi camino de la consciencia, pues han ido variando, ¿no? Los libros. Y desde antes de este verano, dos libros que me han impactado muchísimo, muchísimo es el de Autobiografía de un yogi, de Yogananda, espectacular, ¿no? La sabiduría contenida en ese libro me ha parecido alucinante. Es muy interesante porque nos la presentan como, bueno, como viven en Oriente a la espiritualidad, siempre a través de un gurú, ¿no? Pero claro, el contenido es, bueno, es divino, es que no se puede decir más, es espectacular. Y es un libro para leer, volver a leer y volver a leer, ¿no? Y luego hay otro libro, en contraste a Autobiografía de un yogi, que me ha impactado muchísimo, que es Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, que son 3 tomos, Conversaciones con Dios uno, 2 y 3, y luego creo que tiene un cuarto, voy por el tercero. Y lo interesante ha sido que lo que dice Conversaciones con Dios, que es Neil directamente conversando con Dios, ¿no? Claro, es como, wow, ¿no? En cambio, Yogananda, toda la sabiduría la saca a través de la sabiduría de los gurús, ¿vale? Pero al final el contenido, el concepto es el mismo. Y o sea, me ha fascinado, me fascina, ¿no? Cómo una cosa puede ser vía directa con Dios y cómo la otra tiene que ser a través, ¿no? De unos gurús. Claro que Autobiografía de un yogi es un libro que está escrito en 1920, ¿vale? Y de Ujú. 1920 a ahora yo creo que la capacidad de apertura de la conciencia ha aumentado hasta el punto que podemos conversar directamente con Dios. Básicamente es que Dios forma parte de nosotros, ¿no? Exacto, sí. Y estos dos libros a mí me han fascinado, la verdad. Sí, estoy en Bueno, ellos y bueno, estoy ahí repitiéndolos porque me parecen fascinantes. muy bueno. Bueno, y si tenés algún consejo para alguien que esté iniciándose o algún consejo, mismo una práctica. Como consejo podría decir que encuentre su práctica, que a veces hay, bueno, o sea, que nos referimos siempre a la meditación porque de alguna manera la meditación es la que a mí me ha invitado al silencio. Que incorpore su práctica diaria y su momento de espacio de regresar a esa práctica que le va bien, ¿no? Y que lo haga como rutina, que se Vale. lo ponga como rutina diaria, que no se olvide cada día de esa práctica. La meditación es un sentir al final, ¿no? Es un sentir donde te transporta a un sentir de paz y de hogar, ¿no? Si no, tú puedes estar sentado sin haber meditado. ¿Sabes? Tú puedes estar sentado, ok, sí, pero la meditación real es el sentir que tú le sacas a eso. Para llegar a ese punto, quizás necesitas horas y horas de haber estado divagando. Y está bien y forma parte. ¿Eh? No conozco a nadie que se haya sentado desde el primer día y ya haya hecho yo al menos, ¿no? Ya Qué que bien. tiene todo un proceso, una voluntad y bueno, y unas ganas, ¿no? Mm. Qué bueno. Bueno, eh, gracias por abrirte a contar tu experiencia y contar un poco parte de tu vida, ¿no? Porque no, hay muchos que tal vez no quieren compartirlo. Y bueno, gracias por abrirte y participar del canal como la primera entrevista. Así que te agradezco por el tiempo y por, bueno, como te dije, por abrirte a contar tu historia. Bueno, pues muchas gracias, Leonardo, por tu tiempo también, ¿no? Y por tu intención de poder llevar las experiencias a las personas que les pueda ayudar, ¿no? Y que un placer haber estado conversando contigo. Muchas gracias.